Bienvenidos a una edición más de su programa El Arte de Vivir con su servidor, el Padre Eduardo. Un espacio para la reflexión, para la poesía, una invitación para cambiar el enfoque y redescubrir lo nuevo. Es hacer caso al optimismo, es hacer de la vida diaria un arte. Esto es El Arte de Vivir. La vida tiene su valor solo cuando hacemos que valga la pena vivirla. Esto lo dijo Hegel. Haz de tu vida un sueño, haz de tu vida una ilusión, una aventura, y vive intensamente cada segundo. Yo puedo elegir el día de hoy, disfrutar y ser feliz. La vida es una decisión, y solo tendrá valor cuando nosotros mismos hacemos que la vida valga la pena. El mensaje que estemos enviándonos a nosotros mismos y el mensaje que nosotros decidamos enviar hacia afuera es lo que nos va a hacer vivir de una manera o de otra. Alguien decía ayer justo que el miedo se basa y se enfoca en los problemas. En cambio, el amor se fija y se enfoca en las soluciones. ¿Sí? El miedo se enfoca en los problemas y el amor se enfoca en las soluciones. Depende de lo que yo tenga en la cabeza y en el corazón para poder tejer y entretejer relaciones con los que están fuera de mí. Depende de lo que tenga en la cabeza. Y si hoy decido que la fe es lo que me va a mantener con la cabeza levantada y que creer es fortalecerme, entonces seguiré cultivando aquellas cosas que yo creo que valen la pena tener fe, por aquello que vale la pena creer y vivir. Si mis hijos que están yendo a la escuela, yo les envío mensajes de fe, mensajes de creo en ti, entonces el niño aprenderá a creer en él mismo, la niña aprenderá a creer en ella misma. Cuando en la pareja nos enfocamos más en las soluciones con cariño, va a ser más fácil que podamos ir resolviendo los problemas que en algún momento estarán llamándonos para el miedo. Si yo envío mensajes de fe a mi otra pareja, a mi esposo, a mi esposa, la relación se elevará de calidad y se fortalecerá. Mensajes de fe, creo, porque finalmente somos un puñado de posibilidades. Los seres humanos somos una cajita de potencialidades. Las tenemos ahí, dormidas, esperando ser despertadas. Tus cualidades las tienes ahí, adentro, pero dormidas, y necesitan ser despertadas. Por eso la fe es tremendamente importante. Creer. Y si a esto le añadimos una sana espiritualidad, entonces nuestra vida de fe podrá ser mucho más fuerte. Les voy a entregar un texto que creo profundamente, creo que nos va a ayudar a creer, y creyendo hará nuestra vida y marcará nuestra vida de una manera muy, muy importante. A ver qué les parece. Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. Ingresó en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por otras cuevas cercanas a la que él se encontraba. Con tal desesperación elevó una plegaria a Dios de la siguiente manera: Dios Todopoderoso, haz que 2 ángeles bajen y tapen la entrada, para que no entren a matarme. En ese momento escuchó a los hombres acercándose a la cueva y vio que apareció una arañita. Empezó a tejer su tela en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado: Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó: Señor, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada y observó al animalito tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores ingresando en la cueva vecina a la que se encontraba el hombre, y éste se resignó a esperar su muerte.
Cuando los malhechores se detuvieron frente a la cueva en la que se encontraba el hombre, ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces se escuchó esta conversación. El primero de ellos dijo: «Vamos, entremos a esta cueva». El segundo de ellos respondió: «No, ¿no ves que hay telarañas? Nadie ha entrado en esta cueva. Sigamos buscando en las cuevas vecinas». La fe consiste en creer que se tiene lo que no se ve, perseverar en lo imposible. Si le pedimos a Dios un árbol, nos lo dará en forma de semilla. Pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana son lo que necesitamos, pero Dios nos da aquellas con las cuales nos muestra que son cosas muy, muy pequeñas. Él puede hacer mucho más. Si has pedido un muro y no ves sino una telaraña, recuerda que Dios puede convertir las cosas y no nos quedará mejor opción que seguir confiando en Él. Tomado de Vitaminas Diarias para el Espíritu, del Padre Humberto A. Agudelo. Sí, queramos entenderlo o no, queramos aceptarlo o no, la vida está llena de misterios. Y quienes tocan muy de cerca estos misterios son los científicos, los que se dedican a la ciencia. Nosotros también. La gente sencilla, justo por su sencillez, está mucho más cerca del misterio. Y por eso es que su fe se vuelve tan grande. Y la fe es algo así como una semillita de mostaza, que cuando crece se vuelve en un árbol frondoso, mucho más grande que la semilla original. Solo la gente sencilla es capaz de tocar esta parte de misterio. Y en las relaciones humanas, cuando me estoy conectando con alguien más, descubro que en él o en ella hay una dosis increíble de misterio que me impide el afirmar que me conozco, o que te conozco, o que conozco a alguien más. Quisiéramos, sin embargo, seguimos acompañados de una dosis increíble de misterio que nos vuelven muy, muy interesantes. Lo mismo la vida. La vida tiene un área de misterio que, aceptándolo o no, da paso y da cabida a la fe. Es por fe que nos movemos. Y cuando la gente se mueve por fe, es cuando justo llega mucho más lejos. Cuando la gente se mueva por cálculos mezquinos, la distancia va a ser muy corta, el mundo va a ser muy reducido, la capacidad de visualizar cosas va a ser demasiado corta. La fe extiende mis sentidos, la fe me da dimensión, la fe me permite clavar los ojos en aquello que no puedo ver, pero sin embargo sé que existe, y eso me permite agigantar mi espíritu a proporciones increíbles. Es creyendo que nos vamos fortaleciendo. Si nuestros hijos van creciendo y no tienen una bandera en la mano por la cual creer, se harán grandes pero débiles, y tendrán que caer en la moda, en lo que otros dicen, en lo que otros hacen. Tendrán que reproducir modelos de conducta que otras personas la están dictando. Serán víctimas fáciles de este consumismo desmedido en el que estamos inmersos, porque somos incapaces de ver más allá de lo que brilla. Y eso solamente lo conseguimos por la fe. La fe nos vuelve fuertes. Revisemos la historia y démonos cuenta que los grandes hombres en el mundo han sido gente débil pero fortalecida por aquello en lo que han creído, y por eso han pasado al libro de la historia. Es creyendo, es enviando mensajes de fe que nuestros hijos podrán resolver problemas académicos en la escuela. Es creyendo en ellos que los haremos capaces de usar o de estrenar incluso su propio cerebro. Y entonces darán cuenta, darán fe, darán razón de aquello de lo que creen. Qué importante es que en casa tengamos una espiritualidad lo suficientemente sólida, que vaya educando y cultivando esta capacidad de ver más allá, esta capacidad de creer. No podemos cerrar los ojos a algo que está ahí, algo que existe,
algo que no podemos controlar, algo que no podemos medir, algo que no podemos pesar, algo que no podemos contar. La fe va condicionando nuestra forma de vivir. Solamente el artista es un hombre de fe, es capaz de descubrir, como Miguel Ángel, que en un trozo de piedra adentro hay una bella imagen que hay que extraer. Solamente la fe me permite atravesar muros, atravesar oscuridades, atravesar incertidumbres. Solo la fe me permite asomarme al espacio de Dios. Y solamente la fe me hace capaz de ir viviendo de una manera totalmente distinta. Y es por eso que vamos haciendo de nuestra vida diaria algo distinto. Si creo, haré de mi vida diaria un arte, porque esto es simplemente el arte de vivir. Las diminutas cadenas de los hábitos son demasiado pequeñas para sentirlas, hasta que llega a ser demasiado fuertes para romperlas. Esto lo dijo el Dr. Johnson. Cada uno de tus actos o te acerca a tus metas o te aleja de ellas. Qué distinto si estos actos son inspirados por la fuerza de la fe. Hombres fuertes, hombres que creen, hombres que son y mujeres que son capaces de soñar y creen y consiguen e impactan la historia, impactan la humanidad, dejan huella. Todos los seres humanos estamos capacitados para dejar historia si somos personas que aprenden a creer. Hay algo dentro de ti, que los que somos capaces de poder percibir y sentir la trascendencia, el misterio, nos damos cuenta que esa persona, que ese ser que ha creado todo de la nada en algún primer momento de la historia, es el mismo que ha dejado huella dentro de ti y dentro de mí. Y por lo tanto, cuando yo creo, es acercarme al Creador, es acercarme a los planes del Creador. Creador, crea, y parece que tiene la misma raíz, crear y creer. Y solamente la persona que es capaz de creer es posible de crear. La gente que solo reproduce conductas, ni cree ni crea, simplemente reproduce, envejece y se muere. Y en nuestros hijos tendríamos que tener muy claro si los estoy educando con creatividad y con fe, si esos son los mensajes que estoy enviando con ellos. Desarrollar a edades tempranas la capacidad de crear, de cantar, meterlos a obras de teatro, excelente herramienta para desarrollar y para permitir que nuestros hijos y también nosotros como adultos nos vayamos desenvolviendo. El jugar fuera del interior de la casa, eso nos ayuda a desarrollar la creatividad. El perdernos atorados en jueguitos electrónicos, lo que hace es simplemente disfrutar la creatividad de otros. Pero a nosotros no nos queda otra cosa más que jugar de acuerdo a las reglas que otros nos han impuesto. Salir que nos pegue el aire. El creer nos permite meternos a un mundo insólito, donde incluso lo que en otro momento era increíble, hoy lo podemos tocar. Quiero entregarles una experiencia muy, muy interesante, algo histórico que fue y ahora es parte de nuestra historia. A ver qué les parece. Una linda historia que confirma que las casualidades no existen. Dios también se apoya en nosotros. El nuevo sacerdote recién asignado a su primer ministerio para reabrir una iglesia en los suburbios de Brooklyn, Nueva York, llegó a comienzos de octubre entusiasmado con sus primeras experiencias. Cuando vio la iglesia se encontró que estaba en pésimas condiciones y requería de mucho trabajo de reparación. Se fijó la meta de tener todo listo a tiempo para oficiar su primera misa en la Nochebuena. Trabajó arduamente reparando los bancos, empañetando las paredes, pintando, etc. Y para el 18 de diciembre
Ya casi había concluido con sus trabajos, adelantándose a la meta trazada. El 19 de diciembre cayó una terrible tempestad que azotó el área por 2 días completos. El 21 de diciembre el sacerdote fue a ver la iglesia. Su corazón se entristeció cuando se dio cuenta que el agua se había filtrado a través del techo, dañando un área considerable del pañete, de unos 20 pies por 8 pies, que cayó de la pared frontal del santuario, exactamente detrás del púlpito, y dejando un hueco que empezaba como a la altura de la cabeza. El sacerdote limpió el desastre en el piso y, no sabiendo qué más hacer sino posponer el servicio litúrgico de Nochebuena, salió para su casa. En el camino notó que una tienda local estaba llevando a cabo una venta del tipo mercado de pulgas o bazar, con fines caritativos, y decidió entrar. Uno de los artículos era un hermoso mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos colores y una cruz bordada en el centro. Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco en la pared frontal. Lo compró y volvió otra vez hacia la iglesia. Estaba comenzando a nevar. Una mujer mayor iba corriendo desde la dirección opuesta tratando de alcanzar el autobús, pero finalmente lo perdió. El sacerdote la invitó a esperar en la iglesia, donde había calefacción, por el próximo autobús que tardaría 45 minutos más en llegar. La señora se sentó en el banco sin prestar atención al pastor mientras él buscaba una escalera, ganchos, etc., para colocar el mantel como tapiz en la pared. El sacerdote apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría toda el área del problema. Entonces miró a la mujer que venía caminando hacia abajo, desde el pasillo del centro. Su cara estaba blanca como una hoja de papel. «Padre, ¿dónde consiguió usted ese mantel?». El padre le explicó. La mujer le pidió revisar la esquina inferior derecha para ver las iniciales EGB, y aparecían bordadas allí. Sí, estaban ahí. Estas eran las iniciales de la mujer, y ella había hecho ese mantel 35 años atrás en Austria. La mujer apenas podía creerlo cuando el pastor le contó cómo acababa de obtener el mantel. La mujer le explicó que antes de la guerra ella y su esposo tenían una posición económica holgada en Austria. Cuando los nazis llegaron, la forzaron a irse. Su esposo debía seguirla la semana siguiente. Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca volvió a ver a su esposo. El sacerdote la llevó en el carro hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó diciéndole que era lo menos que podía hacer. Se sentía muy agradecida, pues vivía al otro lado del Staten Island y solamente estaba en Brooklyn por el día para un trabajo de limpieza de casas. Qué maravillosa fue la liturgia de la Nochebuena. La iglesia estaba casi llena. La música y el espíritu que reinaban eran increíbles. Al final de la celebración, el sacerdote despidió a todos en la puerta y muchos expresaron que volverían. Un hombre mayor que el pastor reconoció el vecindario. Seguía sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente y el padre se preguntaba por qué no se iba. El hombre le preguntó dónde había obtenido ese mantel que estaba en la pared del frente, porque era idéntico al que su esposa había hecho años atrás en Austria, antes de la guerra. ¿Cómo podía haber 2 manteles tan idénticos? Él le relató al padre cómo llegaron los nazis y cómo forzó a su esposa a irse para la seguridad de ella y cómo él estaba dispuesto a seguirla, pero había sido arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su esposa ni a su hogar en todos aquellos 35 años. El pastor lo invitó a llevarlo con él a dar una vuelta. Se dirigieron en el carro hacia Staten Island, hasta la misma casa donde el padre había llevado a la mujer 3 días atrás. Le ayudó al hombre a subir los 3 pisos de la escalera que conducían al apartamento de la mujer. Tocó la puerta y presenció la más bella reunión de Navidad que pudo haber imaginado. Una historia real ofrecida por el padre Rob Reid, que afirma: ¿quién se atreve a decir que Dios no trabaja en formas misteriosas? Tomado de Vitaminas Diarias para el Espíritu, del padre Humberto A. Agudelo. ¿Quién dice que Dios no trabaja en forma misteriosa? Solo para las gentes que han aprendido a leer, pero a leer de otra manera,
a leer con el corazón, a leer con los ojos de la fe, les es concedido el poder asomarse a esta maravilla, a la maravilla del misterio, a la maravilla de lo que es difícil de creer para la gente que se ha atorado o que ha encadenado su cerebro solo a lo que pesa, a lo que se mide, a lo que se ve, a lo que se toca, a lo que se cuenta. La persona mezquina es una persona que ha abandonado su capacidad de creer en las manos de alguien más. Alguien que crea por mí, alguien que haga las cosas por mí. Creer es como la oración de aquel hermano que vio con frustración que el muro que pedía, que obviamente le iba a impedir el salir, fue cambiado por una telaraña. Y el mensaje es profundo y es nuevo. Profundo y nuevo. Y solo la persona que es capaz de creer podrá ir descubriendo y disfrutando una vida que cada día aparece nueva, que aparece fresca. Porque es vivir de otra manera. Es vivir fuerte y vivir fresco. Es vivir fuerte y vivir libre. Es vivir aprendiendo a leer los acontecimientos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la gente fuerte que se ha permitido creer. Y esto nos va dando una forma totalmente distinta de vivir, hace que nuestra vida diaria sea un arte, porque esto es simplemente el arte de vivir. Esto ha sido una edición más de su programa El Arte de Vivir. Ya no más energía desgastada en lo de siempre. Hoy reinventamos lo cotidiano, estrenamos una nueva actitud, porque la vida diaria es un arte, simplemente el arte de vivir. Gracias por el favor de su sintonía.